Em, bueno, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al seminario de álgebra del IMER. Hoy tenemos el agrado de escuchar a Luis Martínez. Si no lo conocen, Luis es estudiante de doctorado del profesor Octavio Mendoza. Él actualmente se encuentra ya finalizando su tesis y bueno, hoy lo tenemos acá. Nos va a exponer un tema que se llama clases de torsión relativas. ¿Ok? Entonces, bueno, les pido al favor a la gente del público que apague los micrófonos para no interrumpir a Luis durante su presentación. Y que, bueno, si tienen preguntas, podrían hacerlas al final o interrumpir durante la charla, siempre y cuando Luis lo permita. O pueden hacerlas por el chat también y en ese caso yo le aviso a Luis de la pregunta correspondiente, ¿sí? Bueno, Luis, primero que todo, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Es un gusto tenerte aquí y, bueno, adelante, el seminario es todo tuyo. Muchas gracias, Marco. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Sí, aquí me dice que ya está. Ahí va, ahí se ve. ¿Está en tamaño completo? No, se ve como que el menú Ah, ya. del visualizador que tienes allí. Así Ahí va, está bien, ¿verdad? Ah, perfecto. muchas Gracias. gracias. Bueno, gracias por la invitación, Marco, al seminario para dar esta plática. Bueno, el título de la plática es Clases de torsión relativas. Es parte de mi trabajo de doctorado y es un trabajo conjunto con Octavio Mendoza. Y bueno, empezamos. Bueno, esta es la introducción. Bueno, lambda denotará una R álgebra de Artin, o pues ejemplos de estas álgebras son las álgebras de dimensión finita, y denotamos por mod lambda la categoría de lambda módulos finitamente generados de izquierda, por prosh lambda la categoría de lambda módulos proyectivos finitamente generados a izquierda, y siguiendo Slander y Reiten tenemos el funtor dualidad de sublambda de mod lambda a mod lambda op, donde el dual lambda es el OM R espacio K, y K es la envolvente inyectiva de R sobre su radical. Y tau de mod lambda a mod lambda es el funtor trasladado de Slander-Reiten, que es la composición del funtor traza con el dualidad. Bueno, el objetivo de esta sesión son 3 puntos. El primero es introducir las clases de torsión relativas a un subfuntor F del x1 lambda en la categoría de módulos. El segundo es generalizar las nociones y resultados clásicos para la clasificación de clases de torsión. En particular estamos enfocados en las clases de torsión preenvolventes y funtorialmente finitas. Y el tercer punto es introducir los módulos F-presilting y exhibir su relación con los módulos tau rígidos, ya que estos módulos F-presilting son una generación de estos módulos y de los módulos F-tilting, presentados por Slander y Solberg. Bueno, eso va a ser los contenidos de esta plática. Primero empezamos con la motivación y los resultados preliminares para acceder a nuestros resultados. Después, vamos a caracterizar las clases de torsión F preenvolventes a partir de módulos F tilting. Y por tercer lugar, vamos a introducir los módulos F silting y ver que no necesariamente se comportan como los módulos tau rígidos. Bueno, la motivación de este trabajo está dado por varios aspectos. El primero es que las clases de torsión están relacionadas con los módulos tilting, y esto lo ha estudiado Auslander y Smalo,
Aunque Outlander y Malo no lo trabajaban bueno, no daban por sentado la definición de par de torsión, pero pues trabajaban en ello implícitamente por Hoshino, que él sí intentó caracterizar los pares, que él sí caracterizó los pares de torsión tilting, Asem, Smalo y ya más recientemente Adachi Yama Reite. Bueno, Outlander Solver, en los 90 se introdujeron los módulos tilting relativos de un subfuntor F del X1, los cuales tienen resultados similares a los módulos tilting, como son los siguientes, que tienen una completación de Bongartz, la correspondencia de Outlander-Reiten, el teorema de rango, es decir, que un módulo tilting tiene el rango igual a el rango del módulo generador, del cual está formado F, entre muchas otras. Y por último, Adachi Yama y Reiten lograron clasificar las clases de torsión funtorialmente finitas mediante el uso de módulos tau tilting de soporte. Bueno, eso es lo que quisiéramos. Esa es la motivación de todo esto. Bueno, para empezar, vamos a definir los pares de torsión clásicos. Entonces empezamos con una notación. Dada una clase de módulos X en mod lambda, para cada I en los naturales, se tienen las siguientes subcategorías plenas. La y-sima categoría perpendicular a derecha, denotada por este símbolo, son todos los módulos tales que el xi lambda de x con m se anula para todo x en x. Hay que notar que en el caso que y es igual a 0, este xi, el x0, es isomorfo al funtor ohm, es decir, que el ohm de x con m es 0. Muy bien, entonces tenemos la definición de Dixon y decimos, bueno, análogamente se define la categoría perpendicular a izquierda de una clase X y tenemos la definición de Dixon. Decimos que un par de subcategorías plenas T y F en mod lambda es un par de torsión en mod lambda si T es la clase perpendicular 0 de F a derecha y F es la clase perpendicular 0 a derecha de T. Y tenemos esta proposición que nos caracteriza los pares de torsión. Y una clase T en una subcategoría plena es una clase de torsión, si solo si es cerrada por extensiones, es decir, que en una asociación exacta, si los términos de extremos están en T, el del medio también está en T, y cocientes, es decir, que existe un epimorfismo, todos los módulos de los cuales existe un epimorfismo a partir de un módulo en T. Y con esto, ahora vamos a introducir los módulos tilting. Esta definición es de Brenner y Butler. Y decimos que un módulo T es tilting si satisface las siguientes condiciones. Que su dimensión proyectiva sea menor o igual que 1, que el x1 de T y T se anula y que existe una asociación exacta 0, lambda, T', T doble prima, con D, T y T doble prima en la clase AT, que la clase AT son sumas directas de sumandos directos de T. Ahora, otra anotación. Sean m y n módulos, decimos que n está generado por m si existen un número natural y un epimorfismo p de m a ese número, a n, y denotamos por gen m a la subcategoría plena de mod lambda, cuyos objetos son todos los lambda módulos generados por m. Bueno,
Y con esto ya podemos obtener una definición de módulo tau rígido que pues yo creo que no viene de esta proposición, pero sí satisface esto. Si T es un módulo tilting, entonces el par cogente de tau de T, donde cogen de tau de T es el concepto dual degenerado, es decir, todos los módulos que existe un monomorfismo de L a tau de T algún M, es un par de torsión en mod lambda. En particular, T está en gen de T y tau de T está en cogen de tau de T, se tiene que este ohm es cero. Es decir, que todos los módulos tilting satisfacen que Eh, mm, Perdón, Luis, disculpa la interrupción, no se te está escuchando. O no sé si soy yo. Kb-Proch de P con P shift N se anula para todo N en los naturales positivos y es silting si el objeto es presilting y abarca toda la categoría, su categoría gruesa más pequeña, que está escrito aquí. Y que es cerrada por sumandos directos. Bueno, aquí tenemos la relación con objetos tau rígidos. Esta es una proposición de Adachi-Yama-Reiten, dados dos módulos M y N, y la presentación proyectiva minimal de M, dada por esta. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. El ohm lambda del pi menos 1 n, este morfismo es un epimorfismo. El ohm de n con tau m se anula. Y el ohm en la categoría Kb-Proch de la truncación brutal de este complejo hasta 1, es decir, desaparecemos este m y ponemos un 0, dm con su resolución proyectiva minimal de n, shift 1 es igual a 0. Y esto en particular nos dice que m está rígido si solo si este complejo de proyectivos truncados es presilting. Muy bien, pero lo que queremos nosotros es introducir este resultado, que son las clases de torsión que son funtorialmente finitas, y por ello tenemos este teorema que es debido a Oslander-Smalo, Hoshino y Smalo. Y nos dice que si T es una clase de torsión en mod lambda, las siguientes condiciones son equivalentes. Que T es funtorialmente finita, que T está generado a partir de un X en T, para algún X en esta categoría, que el módulo exproyectivo en T es un módulo tilting sobre esta álgebra que es lambda sobre el anulador de T, donde el anulador de T es la intersección de todos los anuladores de todos los módulos en T y nos da una caracterización fiel de T porque T lo podemos ver como los módulos generados a partir de este módulo anteriormente mencionado. Bueno, hay que notar que si T contiene a los módulos inyectivos, este anulador se anula y nos da que este P de T es un módulo tilting, que es un resultado ya sabido por Hoshino y Smalo. Muy bien, pero dijimos que eso no bastaba para clasificar a los pares de a las clases de torsión en mod lambda que son funtorialmente finitas, porque este depende de este anulador, no se caracteriza a partir de un módulo en mod lambda. Para eso necesitamos los pares tau tilting de soporte, y esta es una definición de Adachi-Yama-Reiten, un par
MP, M un módulo y P un proyectivo, decimos que es tau rígido. Si M es tau rígido y el ohm de P y M es 0, es tau tilting de soporte. Si el par ya es tau rígido y el rango de M más el rango de P es igual al rango de lambda, donde el rango de un módulo es el número de distintas clases de módulos inescindibles en la formación de su suma directa, y eso se puede hacer en mod lambda, ya que es una categoría Krusle-Schmidt y este número está bien definido. Y M está tilting de soporte solamente el módulo si existe un P tal que MP es un par tau tilting de soporte. Y tenemos el teorema que ya queríamos mencionar, que es el de Adachi-Yammer-Reiten, el cual nos dice que existe una biyección entre ese tau tilt, que son las clases que son un conjunto de representantes de módulos básicos de de módulos tau tilting de soporte y las clases de torsión funtorialmente finitas en mod lambda, dada por a un módulo un módulo tau tilting de soporte, lo enviamos a los generados de T, y a una clase funtorialmente finita lo mandamos al módulo exproyectivo de T básico. Entonces ya tenemos esta caracterización. Ahora vamos a introducir los subfuntores del X1. Dado F de mod lambda op a mod lambda a conjunto subfuntor, decimos que G del mismo dominio al mismo contradominio es un subfuntor de F si existe una transformación natural eta de GF tal que para todo par en esta categoría, en este producto de categorías, y para todo par de morfismos de aquí para acá, con lambda op de un morfismo de A' y B de P en B' en mod lambda, el siguiente diagrama conmuta. Y esta eta de AB es la inclusión de conjuntos. Y decimos con subfuntor G de mod lambda op a mod lambda a la categoría de grupos abelianos es un subfuntor aditivo si al restringir el G en X y el G espacio Y son funtores aditivos, porque aquí sí tenemos la noción de funtor aditivo cuando las dos categorías son aditivas. Muy bien, empezamos con esta definición, que es Lander Resolver, y que dado un subfuntor aditivo del X1 lambda, la clase de los F proyectivos denotada por PDF, en la subclase de los módulos cuyos objetos P tales que el ohm lambda de PA, ohm PB y el ohm PC es exacta para toda sucesión que sea F exacta de la forma ABC en mod lambda. Y en particular, se tiene que todos los proyectivos son una subcategoría de esta clase nueva. Y decimos que F tiene suficientes proyectivos si para todo módulo existe una sucesión F exacta A, P, C con P en los módulos F proyectivos. La clase IDF, que consta de que son los módulos F inyectivos, son los lambda módulos I tales que cumplen la propiedad dual de arriba, es decir, el ohm lambda de C en I, el ohm lambda de B en I, el ohm lambda de A en I es exacta para toda asociación exacta ABC, bueno, que sea F exacta, pero en particular se tiene que los módulos inyectivos
son una subclase de esta nueva clase. Y decimos que F tiene suficientes inyectivos si existe una asociación exacta A y C con I en los F inyectivos. Esta definición de Slanders Solver es importante porque con esta es la que realmente vamos a trabajar, no vamos a clasificar todas las clases de F torsión para cualquier submódulo, sino para este tipo de subfuntores del X1. Sean X una clase de módulos A y C en mod lambda, entonces tenemos el funtor F sub X dado por las siguientes asignaciones. F sub X de C en A consta de todas las clases de equivalencia, clase sub beta, de sucesiones exactas A, B y C, tales que el ohm lambda de XB al ohm lambda de XC es un epimorfismo para todo X en X. Y su enmorfismo se comporta igual que el X1 lambda. Muy bien. Entonces tenemos la definición de módulo F tilting dada por los Landers Solver, que es dada un módulo en mod lambda y un subfuntor aditivo del X1 con suficientes proyectivos inyectivos. F es F tilting si la dimensión proyectiva de T es menor o igual que 1. El X1 relativo a F de T con T es igual a 0 y existe una asociación exacta P T', T doble prima con T' y T doble prima en ADT para todo módulo F proyectivo. Bueno, pero a su vez vamos a usar clases generadoras para este tipo de subfuntores. Y esta es la definición. Dada C una subclase y X en mod lambda, decimos que C es una clase generadora si gen de C es toda la categoría de módulos. Y decimos que X es un generador aditivo si la clase A de X es una clase generadora. Ahora sí, tenemos el siguiente lema de Slander Solver. Dadas X y T en mod lambda y F, el subfuntor formado a partir de la clase A de X, tal que A de X es una clase generadora en mod lambda, si la dimensión proyectiva de T respecto a F es menor o igual que 1 y el X1 de T con T es 0, entonces T es F tilting, si solo si el rango de T es igual al rango de X. Es decir, existen los módulos tilting si este X es un módulo finitamente generado. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. El F, no entendí bien quién es F en este caso, en este lema. Ah, sí. El F es este F sub X, que, bueno, a grosso modo, el F sub X es el subfuntor del X1, tal que la clase X son los módulos proyectivos, son los módulos F proyectivos. Ok. Ok. Y ad X quiere decir que X contiene todos los proyectivos usuales. Exactamente, porque es una Ok. clase generadora. Ok. Gracias. ¿No de qué? Y te habíamos dicho, bueno, ya que esta clase, ya que estamos trabajando en un subfuntor, pues tenemos también esta nueva definición de clase F preenvolvente debido a Slander Solver. Dada X una subclase de mod lambda y F un subfuntor aditivo del X1, una XF preenvolvente de C está dada por una F sucesión exacta C XA 0 en mod lambda, tal que F es una X preenvolvente en C. Esta es de las clásicas.
Y decimos que una clase es F preenvolvente si todo módulo admite una XF preenvolvente, que es la definición análoga a la usual. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a la sección 2, que es caracterizar a las clases de torsión F preenvolventes. Entonces empezamos con esta definición. Dada una clase de módulos y un subfuntor aditivo del X1, decimos que G del NM y F de MNL es un F dimorfismo y este F es un F monomorfismo si existe una asociación exacta 0 F de MNL y G de LNN. Y en tal caso decimos que N es un F cociente de L y M es un F subobjeto de L. Y ahora, decimos que T es una clase de F torsión. Como no se pudo hacer un análogo a la clase de perpendicular F0, pero tenemos la caracterización anterior, que nos decía que una clase era de torsión si es cerrada bajo extensiones y cocientes, pues ahora decimos que es de F torsión si es cerrada bajo F extensiones y F cocientes. Y tenemos la siguiente proposición, que nos dice que para un generador aditivo X, F formado a partir del generador aditivo y una subclase de módulos en mod lambda, las siguientes condiciones se satisfacen. Que dada una clase de F torsión preenvolvente T, que son las que nos interesan, entonces T se puede ver como gen de F de T, donde este gen de F es el análogo al gen lambda, nada más que no son los módulos generados, sino los módulos F generados de T, es decir, los que son F cocientes de T a la N para alguna N. Y sabemos cómo obtener este T. T de F de X a T es una T preenvolvente de X. Y si la clase contiene a los inyectivos y T es de la forma gen F de T para algún T, entonces las siguientes condiciones se satisfacen. Para todo X' en X existe una TF preenvolvente con F de X' a T' y T' en A de T y T ya es F preenvolvente. Es decir, que las clases T que se pueden ver como gen F de T ya son F preenvolventes. Bueno, y para caracterizar a las clases de F torsión, tenemos, bueno, para hacer clases de F torsión, tenemos la siguiente proposición, que dados X y M módulos, tales que X es un generador aditivo, F es el funtor formado a partir de A de X y M X1F proyectivo en gen F de M, entonces gen F de M ya es una clase de F torsión. Es decir, un módulo que sea F proyectivo en F, no, un M que es, sí, que es F proyectivo en gen F de M, forma una clase de F torsión, que es el análogo a los módulos tau rígidos, porque un módulo tau rígido es exproyectivo en gen M. Muy bien. Y ahora, otra definición importante de módulos gen F minimales, que es la definición de módulo gen F minimal. Y nos dice que dado un módulo, decimos que M es gen F minimal si M es distinto de 0 y todo sumando directo de M, si M' está en el gen F de M, quitándole M', se tiene que M' es igual a 0. Y esta proposición nos dice que dado M
y X módulos, y F el subfuntor formado a partir de A de X, tales que X es un generador aditivo en mod lambda, M es gen minimal, y gen de F de M es una clase de torsión. Entonces este M es exproyectivo, es F exproyectivo en gen F de M. Y con este resultado se pudo probar el primer teorema principal de esta plática, que nos dice que dado un módulo que es un generador activo, F, que es el funtor formado a partir de A de X, y T, una clase de módulos, las siguientes condiciones son equivalentes. T es una clase de F torsión y F preenvolvente, y que existe, esto es equivalente a que exista un módulo F tilting T en mod lambda, tal que la clase T se puede ver como los módulos F generados a partir de T. Bueno, ahora vamos a introducir los módulos F tilting. Para eso tenemos el siguiente lema, que es muy parecido para el caso de los módulos tilting, a los módulos tau tilting, perdón. Entonces, dado un generador aditivo X, F, formado a partir de ATX, dado dos módulos M y N, y la F presentación proyectiva minimal de M, formada por esta asociación F exacta, las siguientes condiciones son equivalentes. El ohm lambda de este morfismo, πf menos 1 con N, que va del ohm lambda del P0, F de M en N al PU menos 1 F de M en N, es un epimorfismo, y esto es equivalente que al funtor truncado, que al complejo truncado, perdón, en A de X este con este, de la F presentación proyectiva minimal de N con la presentación proyectiva minimal de N shift 1, este ohm en Kp de A de X, la categoría homotópica, cuyos elementos son elementos de A de X, es 0. Es decir, que en particular esto nos dice que si aquí en vez de N ponemos M, cuando este complejo truncado es un complejo F presilting. Y con eso nos da la siguiente definición. Dados dos módulos, M y X, con X un generador aditivo, y F formado a partir de ATX, decimos que es F silting o F presilting si el complejo truncado en menos 1 de M es silting o presilting en la categoría homotópica de ATX. Y tenemos esta caracterización de módulos F presilting, muy interesante. Dado un generador activo X, gamma, el anillo de endomorfismos de X opuesto, F, el funtor formado a partir de ATX, y M, un módulo, las siguientes condiciones son equivalentes. Que M es F presilting, que el ohm lambda de pi menos 2 F con M en la presentación proyectiva minimal de M es 0, que el x1 F de M con M es 0, que a su vez es equivalente a que este ohm nuevamente sea 0 y que M, que el x1 F de M con gen de M con gen F de M sea igual a 0 y que el ohm lambda de X M es un módulo tau rígido pero en mod gamma. Y como teníamos los pares
tau tilting de soporte tenemos los siguientes pares F tilting, que es la siguiente definición. Dado X un generador derivativo en mod lambda, F formado a partir de A de X y un par M, X' con M en mod lambda y X' en A de X, que es el análogo a cuando teníamos a los proyectivos, decimos que el par M, X' es F presilting si M es F presilting y el ohm de X' en M es 0. Y decimos que el par M, X' es F silting de soporte si este par ya es F presilting y el rango de X es igual al rango de M más el rango de X', que es análogo a la definición de par tau tilting de soporte mostrado anteriormente. Y con eso tenemos la siguiente proposición. Dado un generador aditivo X, F formado a partir de A de X y gamma, el anillo de endomorfismos opuestos de X, si M, X' es un par F presilting o F silting de soporte mod lambda, entonces el par ohm XM, ohm XX' es un par tau rígido o tau tilting de soporte mod gamma. Más aún, esta asignación mostrada anteriormente forma entre conjuntos de pares F presilting en mod lambda y los pares tau rígidos en mod gamma induce una correspondencia inyectiva, es decir, que los pares F presilting son una parte de los pares que se encajan inyectivamente en los pares tau rígidos, pero en mod gamma. Muy bien, es decir, pues sí estamos trabajando correctamente, pero aquí empiezan los problemas, donde ya no, los módulos F presilting no se comportan como se comportaban los módulos tau rígidos. Y este es un ejemplo de un módulo que es F proyectivo en GNFDM, que no es F presilting. Y eso no ocurría en los módulos, con los módulos tau rígidos. Entonces, el siguiente, pues vamos a ver el ejemplo. Y tomamos un campo K, un carcaj Q dado de la siguiente forma, y lambda, el álgebra de caminos K de Q, módulo, el ideal B cuadrado igual a 0. Entonces, el Carcatus Landerreiten tiene la siguiente forma. Aquí está. Donde K es el cociente del P1, del proyectivo 1 con el simple 1, y L es el único lambda módulo inescindible con vector de dimensión 1, 2, y que es el cociente L radical de L, es el simple 1 más el simple 2. Si tomamos a X como lambda más K, F como el funtor formado a partir de A de X y M, el inyectivo en 2, tenemos que los inescindibles de GNFDM son M mismo y el simple en 1, por lo tanto M XF proyectivo en GNFDM, y por un resultado anterior que habíamos mostrado, GNFDM es una clase de F-torsión. La presentación proyectiva minimal de M está dado por la siguiente sucesión F exacta, pero el siguiente morfismo de complejos no es nulo, ya que este es un módulo irreducible, y si existiera un módulo, morfismos de P2 en P2 y de P1 en K más K a P más 1 más K, tendrían que vivir en el radical al cuadrado, lo cual no es cierto porque F7 es irreducible, entonces no vive en el radical al cuadrado. Bueno, pero entonces, ¿qué necesitamos para caracterizar a las clases de F-torsión que sean preenvolventes? Pues esa respuesta nos la da la siguiente proposición. Dada X un generador aditivo en mod lambda y F en A de X, si T es una clase de F-torsión preenvolvente no nula, entonces existe un módulo básico
y gen minimal, tal que T se puede ver con un gen FDM y M es ex F proyectivo en T. Entonces, uno podría pensar que los módulos F presilting, ya que son ex F proyectivos en gen de F, podrían formar las clases de torsión F preenvolventes. Pero el siguiente resultado nos dice que existe un módulo inescindible M y F presilting, tal que este gen F de M no es preenvolvente, que es otra diferencia con los módulos tau rígidos, ya que si tomamos un módulo tau rígido, el gen de M es preenvolvente, que es un resultado de Oslander y Solver, de Oslander y Small, perdón. Entonces, para mostrar el ejemplo, tenemos K, un campo, Q, el Carcac de Kronecker, y lambda, el álgebra de Kronecker, es el álgebra de caminos del Carcac de Kronecker. Entonces consideremos las siguientes representaciones sobre Q. El RPN de KN a KN, que son los módulos regulares inescindibles, donde la primera flecha es la identidad, la segunda es el bloque de Jordan, de P de tamaño n, y si tomamos X a lambda más el R del vector 1,1 de tamaño 1 y F a dx, el funtor formado a partir de a dx. Entonces consideremos Y, el gen F de R de el vector 1,1 de tamaño 1. Entonces el gen F de este módulo es, bueno, si uno sabe la descripción de la categoría de módulos del álgebra de Kronecker, se puede ver que es la parte preinyectiva de lambda más el mismo módulo. Y dado que el módulo R1,10 de tamaño 1 no admite una Y preenvolvente, ya que no existe un morfismo de este al R1,1 de tamaño 1, se concluye que Y no es preenvolvente. Pero como este R1,1 de tamaño 1 es parte de ADX, es F proyectivo y en particular es F presilting. Bueno, pero sí hay álgebras donde los módulos F presilting sí caracterizan a las clases de F torsión, que son las álgebras F admisibles. Y pues vamos a dar la definición. Dada X un generador aditivo en mod lambda y F el funtor formado a partir de ADX, decimos que el álgebra es F admisible si para todo módulo el x1 F de M con M es 0, implica que el morfismo de ohm lambda de pi a la menos 2 de F con M es 0. Y tenemos el siguiente ejemplos de álgebras admisibles, F admisibles. Si todo módulo M tiene dimensión proyectiva menor o igual que 1, entonces la álgebra es F admisible. Y este resultado de Oppermann, si X es un generador de Oslander y la dimensión de representación del álgebra es menor o igual que 3, entonces el álgebra es F admisible. Y eso se sigue, ya que probó Oppermann que si la dimensión de representación es menor o igual que 3, entonces la dimensión de X resolución es menor o igual que 1. Y tenemos el segundo teorema principal. Pero a su vez necesitamos una clase especial de módulos F presilting. Entonces, dado un generador aditivo X y F formado a partir de A de X, decimos que F es presilting especial si M es F presilting y el ohm de X M más M' ya no es un mando directo del exproyectivo de gen de ohm de XM para todo M' en mod lambda, tal que
no hay sumandos directos que comparten M y M'. Es decir, que el OM X de M tiene una especie de maximalidad en los exproyectivos de gen de OM de XM. Y si el álgebra es F admisible, tenemos las siguientes clases. F tor pren de lambda, cuyos elementos son las clases de F torsión preenvolventes no nulas, y F presilt es lambda, cuyos elementos son las clases de las isoclases M con M F presilt en especial básico, tal que gen F de M es preenvolvente. Entonces, la aplicación cuyo a cada clase M la mandamos a genf de M induce una biyección entre las clases anteriormente mencionadas. Muy bien. Y ahora un ejemplo. Nuestro último ejemplo nos enseña que los pares de torsión F silting de soporte no son suficientes para caracterizar a las clases de torsión F preenvolventes. Entonces tomamos un campo K, Q el carcaj 1, 2, 3 y lambda el álgebra de caminos módulo radical al cuadrado. Si X es el... aquí es lambda, perdón. Si X es lambda más el simple en 1, consideramos el carcaj de Oslander-Reinten de Motlanda, que se ve así. Entonces T, que es el generado por el proyectivo 1, es una clase de F torsión. Y también tenemos los siguientes puntos, donde notamos que la dimensión global de F de lambda es igual a 1, en particular el álgebra es F admisible, T es de torsión y F y preenvolvente, pero no es F preenvolvente porque no están todos los inyectivos en F. Y T es distinto a gen de M para cualquier par M, X' de F silting de soporte. Como los únicos pares F presilting básicos M, X', tales que gen de F de M es gen de F de P1, son los siguientes. Es el P1, el proyectivo 1 con el simple 3, proyectivo 1 más el simple 1 con el simple 3, el proyectivo 1 con 0 y el proyectivo 1 más el simple 1 con 0. Y como el rango de los anteriores pares es menor o igual que 3 y los pares F silting de soporte son de rango 4, ya que el rango de X es 4, eso es imposible. Y pues sería todo de mi parte, así que gracias por escuchar. Al contrario, Luis, gracias a ti por la presentación. Estuvo bastante bonita. Yo quiero, bueno, en los siguientes minutos darle la palabra al público a ver si tiene alguna consulta. Yo tengo un par de preguntas, pero quiero que los demás pregunten primero. ¿Preguntas? ¿Alguien? Acá llegó una pregunta de Alejandro por el chat, lo voy a leer. Sí. Alejandro pregunta, ¿una clase de F torsión induce una clase libre de F torsión o bien un par de F torsión? Pues no definí el par de F torsión porque pues sí podría, pero sería el clásico que si tenemos T, lo mandamos a su clase ortogonal 0 a derecha, pero esa ya es una clase de torsión. Y pues por ese aspecto no le dimos ya mucha importancia, entonces.
Ah, ok, pues no. entonces relacionado con la pregunta de Alejandro, que conecta con algo que te quería preguntar. Entonces, considerar una generalización en el sentido de clase de F-torsión, lo que hace es darte lo mismo que es un par de Que lo torsión clásico, clásico, ¿no? Ah, ok, ok. exactamente. Ah, sí, porque lo que yo te quería preguntar en ese sentido, que bueno, ya quedaría respondido, es que sabes que con los pares de torsión, tú tomas un módulo y para ese módulo puedes construir una sucesión exacta corta donde el módulo este te aparece en el medio y en los extremos te Sí, aparece su parte de torsión y libre de torsión. Te quería preguntar si había un exactamente. análogo de eso para F torsión, pero ya No. conectando con lo de Alejandro ya está respondido. Entonces. Ah, sí. Y lo otro que te quería preguntar es, bueno, creo que iría también en este sentido, ¿no? No, que ha respondido también, disculpa. Te quería preguntar si habías pensado en una noción de terna TTF para el contexto relativo. Bueno, pero en este caso ya como F torsión coincide con lo clásico, ya, ya no tendría mucho sentido, pero relacionado con eso no sé si has pensado en qué implicaciones tendrías al tener una clase que sea de F torsión y libre de F torsión al mismo tiempo. Creo que no Ah, mucho. ya. Pues yo creo que sería como que lo análogo, pero sí, en eso sí no he pensado, pero no recuerdo el resultado clásico que si tenías una clase que es torsión y epetorsión, pasaba algo. Existía un módulo, creo. Sí, hay varias cosas que pasan. Por ejemplo, en la categoría de módulos sobre un anillo arbitrario, si consideras la colección de todas las ternas TTF, hay una Ujú. biyección allí con los ideales idempotentes del anillo, por ejemplo. Y bueno, esas ternas también la puedes pensar en contextos un poco más generales como categorías trianguladas y allí tienes relaciones con la noción de T-estructura, por ejemplo. Ah, sí, Pero cierto. no sé si eso se podría llevar al caso relativo, porque por lo que comentaba justamente de que eh, par de F torsión te da lo mismo que par de torsión, entonces creo que allí no habría mucho Sí, que hacer. sí, así es, Marco. Ahí la salida para eso que dicen es definir otro OM, tomar un subgrupo abeliano del OM que verifique ciertas condiciones ahí de cómo se hace naturalmente para generar un submódulo que tenga la parte de torsión, que es a través de la traza. Eso intentamos hacerlo junto con Alejandro también y ¿cómo se llama? Y Luis, los tres. Y logramos definir una especie de ON metido ahí adentro que se veía prometedor, pero había muchas dificultades pues ahí, porque pues la clase de torsión no tiene por qué ser en general cerrada por sus módulos ni nada de eso. Pero Sí, así es, profesor. no sé si se acuerdan de eso los dos, Sí, que eso sí, pero quedó en el tintero eso, digamos, que la salida era cambiar el ON por otro, pues, y ya tener una versión ya más relativa. O sea, definir cuáles son los así como uno define cuáles son las sucesiones exactas que estás tomando cuando llamas F sucesiones exactas, también tratamos de ver cuáles serían los F-morfismos especiales, digamos, que habría que seleccionar para poder trabajar con una teoría de torsión un poco más parecida en el sentido clásico. Hicimos algunos avances parciales de eso, por ahí hay notas, ¿no? Pero sí, no logramos avanzar mucho, digamos, en esa dirección. Y como las tesis hay que concretarlas, Sí. sí. Ah, eu tenho uma outra coisa, não é bem uma pergunta, é uma observação, porque eu já vi outras pessoas falando desses tal tilting, esse tipo de coisa, e sempre sí, isso é uma generalização, no fundo, de Brenner e Butler, essa é a origem. Pero eu queria ver uma relação, talvez com consequências com tal N tilting, com tal que en vez de decir que el módulo tiene dimensión, el tilting tiene dimensión
dimensão global, dimensão projetiva 1, tem dimensão projetiva certo finita e que o A se resolva, mas se resolva com uma coisa de grado N, que é na noção generalizada de tilting, de inclinantes, e eu nunca vi essa teoria de generação de inclinantes. Será que a minha intuição é que se realiza um pouco, se relaciona com as sequências que se chama de Alexander-Rayleigh de grado N, as N sequências de Alexander-Rayleigh de grado N. Então, aí, em vez de tomar o funtor xt, eu tomaria o funtor xtn, por exemplo. Isso, entende? Por que isso não... Me parece que se poderia ser alguma coisa aí, eu não tenho nenhuma referência, nunca vi nadie falar com isso. Mas não é bem uma pergunta, é uma observação. Quer dizer, por que não sei isso? Talvez porque não deu tempo ainda, porque as pessoas não tiveram ainda... Mas me parece que seria uma outra ideia de continuar. Eso se relaciona mejor con teoría de contorsión, no de torsión. Tá bom, Sí, y también se relaciona mejor con teoría, pero N-cluster, para sus categorías N-cluster tilting, también hay varios trabajos acerca de eso. Y algo de eso también hay en tu tesis, Luis, nada más que no contaste esa parte. Pues hay muchas dificultades ahí en hablar qué significa tau n ortogonal. Sí. Hay varias definiciones entre la gente, que algunos simplemente toman que el OM de M, tau sub n de M0. Esa definición sirve para muchas cosas, pero no es buena, no están satisfechos con eso para poder trabajar y desarrollar una teoría tau n tilting. Entonces, en la segunda parte de la tesis de Luis, porque lo que estuvimos viendo es justo desarrollar y ver qué es lo que conviene tomar por tau n ortogonal, ¿no, Luis? Sí, así es, para caracterizar a los complejos presilting. Tu és parte, Otávio, da parte que não está satisfeito. Então não diz não estamos satisfeitos, mas diz não estamos satisfeitos. Sí, hay muchas dificultades técnicas, digamos, para ligar eso que tú dices de N con torsión, porque la naturalidad viene con cotorsión. Pero bueno, si lo llevas a categorías trianguladas, ahí es lo mismo, torsión y cotorsión. Entonces, la salida a todo eso yo creo que es estudiar directamente las cosas en la categoría derivada, ¿sí? Pero bueno, tiene todavía una serie de cosas que hay que definir primero. Por ejemplo, ¿qué quiere decir tau n ortogonal? Y eso pues ya creo que es algo que quedó bastante logrado en la tesis de Luis, porque ahí damos otra definición distinta que permite obtener consecuencias interesantes pues, de eso. Está bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más consultas de la charla, bueno, le agradecemos a Luis nuevamente por su exposición. Le mandamos un aplauso virtual. Seguramente tenga más preguntas para ti, Luis, a futuro con la revisión de la tesis. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, vendrá más cosas, pero de momento bastante bien, me gustó la presentación. Luis, y bueno, cuando quieras hablar en el seminario, sabes que cuentas con este espacio, ¿ok? Sí, Marco. O siempre que quieras venir a escuchar una charla, bueno, ya tienes la información del enlace y por lo general siempre nos reunimos los viernes a esta hora, ¿bien? Sí, está bien. Bueno, también la invitación se extiende a los demás, quienes quieran hablar en el seminario, siempre pueden escribirme. Queremos invitarlos a la charla del próximo viernes, que va a estar a cargo de Viviana Gubitosi, ¿sí? Y después para el próximo viernes tendríamos la charla de Eduardo Marcos, que la cambiamos de fecha, ¿sí? Esas serían las dos últimas charlas del seminario por este semestre y ya luego vendría un receso de invierno, por decirlo así,
en agosto retomaríamos el seminario. Bien. Presencial, ¿verdad? No creo, acá está fea la cosa con el COVID. Acá em toda a América Latina está feio. Sí, sí, sí. É que você só tem um vírus, nós temos dois. Temos um que se chama coronavírus e tem outro que se chama Bolsonaro. Bolsonaro. Bueno, Para ese no hay vacuna. No, hay y vacuna. es el más peligroso, justo ese el que tienen ahí. Esse é Tal cual. peligrosíssimo. Es peligrosísimo. Yo creo que hasta el coronavirus le tiene miedo. Bueno, Creo que Eduardo tenés que ir a... Bueno, sí, Eduardo desapareció. hasta que todo- Te dejó No digo